Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Worlds Across Spanish Podcast. Un podcast de español en español para aprender español, donde tres nativos hablarán sobre temas relevantes para ti, que eres un aprendiz de la lengua. Hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar del Spanish Learning Plateau. Cómo superar ese bloqueo cuando ya sientes que no sigues aprendiendo español. Así que, vamos. Y como es de costumbre, tengo a mi derecha al popular Osmel Osu Helves Jr., que ya llegaste a tu plató en portugués. No he llegado. Creo Pero que vas. todavía... Estás todavía skyrocking. Sí, estás ahí. Ahí va, sí. Muy bien, muy bien. Y tengo a mi mano izquierda a la popular Vicky sin Santi hoy. Hello, hoy Pero, tenemos ¿dónde niñera dejaste otra vez. Hoy tenemos niñera acá en Worlds Across. Está bien. Bien. Bienvenida. ¿Tú cómo ya... ¿Cuándo alcanzaste tu plató en inglés? Ay, no sé, fue hace mucho Holanda? tiempo. Sí, supongo. Muy bien. Vamos a hablar de esto, que creo que es un problema real. Hemos visto que esta conversación existe. De hecho, varios usuarios de Worlds Across manifiestan incluso este estrés, ¿no? Cuando llegan a un cierto nivel y simplemente sienten que no pueden avanzar, ¿no? Hablemos un poquito del qué es, ¿no? ¿Qué tienes por allí? Bien, primero partir con una data que nos ponía Franco muy interesante, que habla de que el 64% de los estudiantes de idiomas en general reportan haber experimentado este estancamiento en su aprendizaje en algún momento. Sí. Y es particularmente común entre estudiantes que están pasando ese umbral de intermedio a intermedio avanzado o avanzado. Sí. Y creo que lo hemos vivido todos en algún idioma y creo que es probablemente el problema más común para cuando superas el nivel intermedio, ¿no? Pues, Que es justamente por lo que nosotros metimos al coach en Worlds Across, porque sabíamos de este periodo como de frustración en el que necesitas como una ayuda, como un cambio de la forma como estás aprendiendo para seguir progresando. Totalmente. A mí recuerdo que me pasó en inglés y... ¿Cuándo, Juan? Cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia? Era un joven de apenas... tenía 17 años. Había regresado a un intercambio, pero sentía que como que no avanzaba y ahí como que tenía una profesora que me invitó a participar muy nerd, pero era básicamente un curso de escritura de ensayos y eso, y como que me desafió y me hizo llegar a otro nivel, pero bueno, ya hablaremos un poco de las recomendaciones, ¿no? Primero hablemos un poco de por qué pasa esto, ¿no? Y creo que una de las cosas que tenemos acá, y creo que lo podemos notar, es que el cerebro entra como en un modo automático, ¿no? En el que ya está acostumbrado a la rutina, ya se sabe todo lo que tiene delante, ya ha escuchado horas de este podcast, no sé, quizás. Y ya de alguna manera se acostumbra a la normalidad. Ya esto suena algo normal, ¿no? Por lo menos a mí me pasaba mucho cuando daba clases que los estudiantes ya de este nivel intermedio, que ya no están viendo tantas lecciones, sino están más en modo, bueno, vamos a conversar, y las conversaciones terminan siendo parecidas, o sea, se hablan de temas similares, ya están chipeados con eso, conocen el vocabulario, y entonces entrábamos como en eso, en la rutina, y no había más challenge, no teníamos como, o sea, teníamos que buscar cosas externas para poder volver a sentir la chispa. Hay una pregunta aquí. ¿Los avances de este tipo de estudiantes son imperceptibles o son más espaciados en el tiempo? ¿Cómo los ven? O directamente, al tú tener un nivel más alto, no los puedes percibir. Yo creo que un poco de las dos cosas. Son casi imperceptibles en el periodo corto y también existe en algunos momentos algunos baches donde de repente te sientes más alto nivel
y de repente, no sé, te descuidaste un poco, no te has venido exigiendo mucho, tal vez no has estado practicando, tal vez hay algo en tu vida personal, trabajo, lo que sea, estás estresado y como que no te anda tan rápido el CPU y estás más lento a la hora de hablar y sientes como que estoy peor. Pero definitivamente creo que es algo de confianza, cuando entras en muchísima confianza y lo que decía Vicky, ¿no? Ya tengo el nivel suficiente para zafar, para comprender una conversación convencional y entras en esa zona de confort, ¿no? Igual siempre, o sea, sigues aprendiendo. Para mí, sigues mejorando mientras mantengas la rutina, mientras mantengas la constancia, vas a seguir mejorando, pero es eso, ya no lo vas a ver tan obvio como al principio que decías, ya hace una semana no podía hablar con el pasado y ahora mírame hablando con el pasado. O sea, son cosas como menos notorias, pero el aprendizaje sigue ahí. Los cambios son más drásticos, ¿no? Cuando estás comenzando en un periodo ya, no, porque estás descubriendo todo. Porque incluso estoy de acuerdo con lo que dice Vicky. Sí sigues aprendiendo, sí sigues mejorando, pero también sabes más y eres más duro contigo mismo. No sé, es algo normal porque lo he notado en conversaciones con estudiantes intermedio avanzados. Yo noto su mejora. O sea, y ellos creen que lo digo solo fingiendo. No, y yo le digo, hey, muy buen trabajo y no, es que no soy tan bueno, es que todavía tengo... Ok, pero estás mejorando mucho. Yo creo que no lo perciben directamente. Y es quizás un tema de seteo de expectativas, puede ser. Sí, algo como el síndrome del impostor, como que muy bien. estás hablando ya en español, estás en México y fuiste capaz de pedir comida, reservar un hotel, hablar con un taxista y... No, pero yo no soy capaz de hablar español todavía. Mi español es malo. O sea, seguramente tienes muchas cosas por mejorar, pero ya llegaste a ese nivel conversacional, ¿no? Y yo creo que las expectativas ahí son muy importantes porque muchas veces, sobre todo en el español, el objetivo, la meta es, bueno, conversar, tener una conversación. Tal vez a diferencia del inglés, que te puede decir, bueno, necesito... para, no sé, entrar a una universidad o para llegar a un trabajo o algo así, tal vez necesito tanto puntaje. Sí. A veces como que te obliga un poquito más a ver qué cosa diferente tengo que hacer. Por ejemplo, como en el caso tuyo, que te metiste en un curso más técnico, de inglés técnico, tal vez aburrido. Sí. Pero una de las cosas que yo creo, y bueno, vamos a empezar a hablar de eso, ¿no? De qué hacer, es... preguntarte qué puedes hacer diferente. O sea, no seguir haciendo lo mismo, ¿no? ¿Sabes qué? Me hiciste acordar de Doc cuando nosotros estuvimos en México. Él estaba en su plateau. Estaba en ese momento que decía como, no, es que siento que me quedé como estancado, como que no sigo mejorando y tal. Y estaba ahí y de repente un día fuimos a un desfile de Día de Muertos y se puso a hablar con unos mexicanos y pasó todo el desfile hablando con unos mexicanos y salió pero en la gloria. Doc estaba súper contento porque ese es el punto, o sea, ese era su objetivo, poder hablar con nativos reales, que no era el profesor mexicano que te mide cómo va hablando, sino era full, raw, completamente crudo, y le encantó. Y ahí fue como que, listo, no estoy estancado realmente, sino que necesitaba otra forma de ver su progreso, que no fuera a través de los ojos de nosotros. Totalmente. Aquí hay una pregunta, ¿qué te impide salir del estancamiento, ¿no? Es interesante porque lo primero que dice es la zona de confort lingüística. Y creo que es un punto interesante porque mucha gente se acostumbra quizás, a ver, poniéndome en esa posición, ¿no? Yo no lo viví así, pero muchos de nuestros estudiantes ven recurrentemente a un mismo tutor. Puede ser todos los días, ¿no? Y quizás la zona de confort ya saben de qué hablan, ¿no? Ya son amigos. Claro, le tienen el acento incluso. Sí. Es como que ya me acostumbré a tu acento. Por más... Yo tenía estudiantes que veían solo clase conmigo y yo hablo rápido, no sé si lo han notado, pero era acostumbradísimo. Yo decía, si me puedes entender a mí, puedes entender a cualquiera. Pero no era así. Entonces... También hay que buscar como otros profesores, otros acentos, otra gente para hablar. El feedback nuevo también, ¿no? Un feedback fresco, porque tal vez
tú como tutor, uno se acostumbra también al estudiante y uno tal vez deja de ver o normaliza ciertos errores o ciertas cosas. Tal vez si te expones a un nuevo tutor, a un nuevo contenido, a un nuevo nativo, amigo con quien hablar, te puede dar otro feedback diferente, ¿no? Totalmente, totalmente. Incluso al final, si no tienes un objetivo claro, ¿no? O sea, o de repente ya marcaste un check, ¿no? Porque querías sostener una conversación, no sé, de tantos minutos con un nativo y ya para seguir avanzando, no tienes un nuevo objetivo, ¿no? No tienes a dónde apuntar. Yo creo que eso también te mantiene allí, ¿no? En ese plató, en esa situación en la que estás incómodo, pero estás cómodo. Creo que hay cosas que podemos hacer y ahí es donde vamos a entrar en este momento, ¿no? Porque, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Lo primero que tenemos, como cómo superarlo, ¿no? Es justamente lo que estaba hablando, ¿no? Replantear objetivos, ¿no? Ahí el coach. Bien. En serio, no es porque le esté lanzando Que no flores es a porque World trabaje en pero, World Cross, pero de pero- verdad, es que de verdad fue justamente por la razón que Sí, se sí. puso, y es para esto, es para que tú tengas una persona que te pueda setear tus objetivos y que no sean algo irrealista. ¿Irrealista es una Irreal. palabra? Irrealista nunca lo he escuchado, pero- Irreal, perdón, corten. Puede ser un adjetivo, tal vez. Bueno, pero que no sea algo irreal o que sea muy difícil de alcanzar, que te digan, no, vas a lograr, o tú puedes decir, yo quiero dominar el subjuntivo en 5 días, y que alguien te diga, no, ya va, pará, hay que meterle un poco más de tiempo a esto. Entonces eso, que sean reales y que los puedas conseguir. Que sean reales y que también sean más exigentes, porque sin dejar de ser reales, ¿no? Ese es el desafío. Porque, ¿qué pasa? Mucha gente tal vez dice, ok, no, voy a dominar el subjuntivo en un mes. Entonces te das cuenta las primeras 2 horas, te das cuenta de que eso es imposible. Sí. Y lo abandonas, ¿no? Entonces como que te seteas un objetivo demasiado ambicioso y después lo abandonas. Pero no quiere decir que es que no tiene que ser ambicioso el objetivo. ¿Por qué? Porque tal vez lo que te ha llegado a ese plató ha sido que no has tenido algo lo suficientemente exigente, pero real al mismo tiempo para seguir avanzando. Entonces, una manera, por ejemplo, de estos objetivos, de replantear objetivos interesantes que te ayudan, es cuando son súper concretos, tal como llegar a... Por eso a mí me gusta a veces cuando hablo con estudiantes que ya están a un nivel intermedio avanzado, hey, ¿qué tal si presentas el DELE? Sí. Ok, tú vienes del CI, tal vez no eres muy de gramática, pero es un hito interesante que tú digas, hey, llegué a C1, me certifiqué como C1, hice un examen y por mucho que, o el CL, por ejemplo, entonces por mucho que no te encante el approach de gramática, es un hito que te hace concentrarte en algo. Te Totalmente. empuja y te saca ese plató definitivamente. Sí. Totalmente. Pero ojo, que si tú quieres saber por qué Vicky mencionó el coach y por qué es importante, cómo ayuda en tu proceso de aprendizaje, es el momento perfecto porque en este momento es Black Friday en Worlds Across. Tenemos descuentos loquísimos. Si tú has estado esperando para entrar, a comenzar a conversar en español, aprender, incluso revisar un poco de gramática, ¿por qué no? Hey, este es el momento. Ve ahora. Enlace en la descripción. Ahora, sigamos con estas recomendaciones, ¿no? Porque aquí hay una que dice introducir variedad cognitiva, ¿no? Dice nuevos temas, nuevos acentos, mayores desafíos. Creo que es un muy buen punto, ¿no? Por ahí recuerdo a Gavin, que al principio hablaba súper venezolano. Ups. Y después, Pero eso no es algo malo, Juan. no, digo, pero como nuevo desafío, dijo, no, ¿sabes qué? Ahora voy a hablar como Franco. Y empezó ahora básicamente habla 2 variedades no completamente diferentes, pero 2 variedades de español y él se sigue desafiando, ¿no? A veces me manda memes, cultura pop venezolana, totalmente acertado, es increíble. Pero creo que es una parte importante, ¿no? Cómo te puedes desafiar, incluso no solo en el aspecto gramatical, pero en temática, en temáticas, en variedades en el acento, ¿no? En las variedades del español. Creo que hay bastantes formas de desafiarte, ¿no? Sí, una buena es la de las noticias, porque es algo que va cambiando todo sí. el tiempo y aparte te mantiene culto.
Sí. Y puedes hablar sobre esa nueva noticia en Eso que en está tu idioma objetivo, en este caso en español. Totalmente, totalmente. Esa me gusta. Tenemos otra que dice acá, usar la tecnología de forma estratégica. Llamamos a nuestro experto en tecnología, Osmer Helmes. No, en este caso yo creo que estaría bueno ver qué nuevas aplicaciones hay para usar. En este caso, aplicaciones no necesariamente apps o features, funcionalidades de, no sé, con ChatGPT ahora puedes tener una conversación. Bueno, tal vez eso te ayuda bueno, a agregar algo más a tu, digamos, portfolio de práctica, porque lo importante es que sea algo novedoso. Algo novedoso te genera un poquito más de curiosidad, te saca de la misma conversación. Si tienes un tutor en italki siempre, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal el clima? ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Pues necesitas esa exigencia en otro aspecto, ¿no? Entonces, sí, eso es clave. Recuerdo, para el otro canal estábamos haciendo un video con Franco, haciendo un roleplay con ChatGPT, y de repente ChatGPT hablaba argentino. Así Sí, como... El mío me habla en argentino, no sé por qué, no sé qué pasó ahí de verdad. Pero lo mío fue raro porque empezó a hablar argentino, yo le respondía y empezó después a hablar cubano. Es, no es sé. realmente raro, Juan. No sé. Pero Curioso. funcionó. ¿Qué tal? No funcionó tan bien, pero vean el video si quieren saber por qué no funcionó. Pero claro, es que yo creo que el asistente de voz todavía no es tan pro. Pero uno le podría decir como, eres mi nuevo tutor de Sí. español, corrígeme, porque las correcciones me parece que las va a hacer súper bien. No, y le dije, corrígeme en español lento y después dame una explicación en inglés. Y me dijo, dale, sí, como tú quieras, entonces te voy a hablar. Dale, papi. Sí. Tú tranqui. Pero bueno, tenemos el cuarto punto que dice volver a sentir curiosidad. Quizás un poco romántico, un poco ambiguo. Sí, pero es eso, que siempre tienes que buscar cosas que sean de tu interés, porque si yo estoy diciendo, ay, bueno, dale noticias, pero las noticias me parecen aburridísimas, entonces no te vayas por ese lado porque no te va a despertar tu curiosidad. Entonces busca siempre cosas que te despierten tu curiosidad, que te hagan sentir contento. Sí, tal vez hacer una lista de, no sé, si tienes que decir las 5 cosas que más interés o diversión te generan, no sé, escríbelas, ¿no? Entonces, no sé, deportes, noticias, farándula, películas, libros. Sí. Y empezar a pensar, ok, ¿qué de estas cosas o actividades que me interesan mucho y me generan curiosidad y pasión estoy haciendo en español y cuáles no? Y te vas a dar cuenta, mira, yo leo, me gusta la literatura, pero yo no estoy leyendo nada en español. Me gusta ver, no sé, las noticias de los deportes, pero no las estoy leyendo o escuchando en español. Y empieza a hacer eso, ¿no? Es un nuevo complemento y te va a ayudar a sacarte de esa zona También de confort. tratar de que no sea tan aislado, no sea solo tú con el idioma, sino busca comunidad, busca, no sé, conocer gente que también esté aprendiendo o busca gente que ya sepa el idioma, en eventos, en cosas. Aún si uno no es el más extrovertido como Juan, que va a un evento y que hay pegado en la pared. No, mentira, ya estás mejorando, Juan. No. ¿No? Y yo aquí tratando de ayudarte. Pero es eso, esos lugares de intercambio como el que fuimos Osmel y yo, Mundolingo, estaba cool y es una experiencia que da un montón de miedo, pero al final estuvo cool. Pero a ti te va bien. Igual lo sufrí mucho más de lo que pensé, porque se supone que yo soy la extrovertida del grupo. Sí. Y yo estaba como, Os, ¿con quién hablas? Preséntame. Sí. Por cierto, yo tengo un alter ego cuando por lo menos estoy en francés. Estoy practicando en francés. Mi alter ego le gusta más que... ¿Más extrovertido que tú? No. Pero le gusta por lo menos cosas más, la literatura, las artes. Mi alter ego francés es más romántico. Y lo recomiendo porque de repente te gustan otro tipo de... No te gustan otro tipo de temas, sino te adentras en otros temas más que están un poco más alejados de lo que es tu rutina, ¿no? Lo recomiendo. Es un poco extraño, pero me pasa y creo que lo banco. Para terminar... miren estas preguntas interesantes para darle cierre. ¿Estas pausas son de verdad un problema o es parte del aprendizaje? ¿Cómo lo ven? Pausas. Sí, este es el plató, pues. Esta pausa en tu
en tu camino de ascenso. Claro, esa desaceleración Eso, de tu progreso, sí, Es definitivamente es parte del proceso. Es normal, no solamente lo ves aprendiendo un idioma, sino lo ves En en cualquier todo. otra habilidad que tú estés desarrollando. Escucha esta. ¿Cómo sabes que sigues aprendiendo si ya no lo notas? Juan Herrera. Y con eso cerramos. No No. sé. Te grabas, No. puede ser. Sí, O sea, buscar cosas tangibles. puede ser. necesitas un checkpoint cuantificable que te ayude. Por ejemplo, no sé, si usas Anki Cards, no Sí. sé, o si estás viendo clases con un tutor, digamos, que haya algo tangible que te pueda decir, o si estás haciendo un ejercicio, no sé, cuánto es el resultado, ¿no? De tu test o algo así. ¿Sabes que me parece muy cool? Mucha gente está en una story como una especie de checkpoint, ¿no? Como Sí. que, hey, ahí voy. Y lo hacemos bien difícil para que lo sienta. Pero bueno, tú, ¿te diste cuenta? ¿Ya alcanzaste tu plató? Déjalo en los comentarios, haznoslo saber y sobre todo, si ya lo alcanzaste y lo superaste, ¿qué ¿Cómo? recomendaciones tienes, no? ¿Cómo saliste del plato? Coméntalo, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo episodio de Words Across Spanish Podcast. Chao, chao. Chao.